Buenas noches, mi nombre es Niriel Ixobre Torres, bachiller en toxicología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente me dedico a lo que es la administración de laboratorios de metrología. Sin embargo, cuento con experiencia en diferentes rubros clínicos, apoyando los laboratorios de investigación y desarrollo de la Universidad Peruana Cayetano de Heredia, rubro ambiental, apoyando a consultoras independientes en el monitoreo y manejo de agentes ocupacionales, asimismo como en rubro agrícola o forestal, ah, desarrollando y apoyando también asistencia a los Institutos Nacionales de Agrarios, el INA, y viendo proyectos de investigación por parte de mi misma escuela profesional. Perfecto, perfecto. Me parece muy interesante tu experiencia. Eh, sí, como te comentaba, eh, bueno, básicamente nuestro proyecto busca una mejora en lo que es condiciones obviamente para el crecimiento de árboles. Nuestro proyecto se llama Jarca Sacha, eh, y obviamente está enfocado a sectores agrícolas y todo ello, ¿no? Como te mostré en el modelo prototipado. Esto va en la base de cada árbol, ¿no? Obviamente generando condiciones ideales para el crecimiento y para un correcto crecimiento de las plantas, ¿no? Bueno, en base a lo que es el proceso productivo y la producción de nuestro producto, tenía unas preguntas con las cuales quería que me apoyes. Respecto al proceso productivo, eh, ¿cuáles son los principales desafíos que podemos enfrentar en la producción a gran escala de este prototipo, ¿no? ¿Me podrías repetir la pregunta, Ñero, porque se te reserva, por favor? Ya, sí. Como te comentaba, hay unas preguntas que surgen en cuanto a nuestro proceso productivo. Te la menciono. ¿Cuáles son los principales desafíos que podemos enfrentar en la producción a gran escala de este prototipo, ¿no? Obviamente, este prototipo es plástico. Como conocemos, es un proceso termoformado de plástico. En este caso, estamos usando plástico PET reciclado, ¿no? Claro, lo que podríamos nosotros encontrar principales deficiencias al momento de hacer una fabricación a escala no mayoritaria podría ser principalmente con la fuente de materia prima. De acuerdo al tipo de plástico que usemos, en este caso reciclado, podremos vernos enfrentados a una carencia de la propia oferta de empresas recicladoras que nos puedan dar el plástico ya tratado y su posterior formación. Asimismo, podríamos también ver el costo como tal, debido a que muchas veces los procesos de diseños específicos utilizan equipos de moldeo muy altamente, se podría decir, especializados, como maquinaria de impresión 3D. Los principales deficiencias, como repito, serían en el costo y encontrar la materia prima. Ahora, con los temas que tenemos, por ejemplo, la idea que ustedes plantean es muy buena, planteándolo desde el enfoque del riego de manera convencional, porque la practicidad de un accesorio, como el que ustedes plantean, simple, conciso y de fácil de uso, permitiría mejorar la eficiencia de los riegos. Sí, claro, claro. Justamente, básicamente el prototipo es enfocado en eso, ¿no? Obviamente en aprovechar correctamente el uso de agua y todo ello, ¿no? Generando condiciones ideales, en este caso, para cada planta, dependiendo el requerimiento de cada especie o de cada planta, ¿no? Continuamos con la segunda pregunta. ¿Qué aspectos de diseño o fabricación podrían optimizarse para mejorar la eficiencia del proceso productivo? Del proceso productivo, claro que sí. Eh, Habría que ver, como vuelvo a repetir, el tema de qué equipo utilizar para el diseño. Como sabemos, en las nuevas tecnologías se plantean muchas veces los hilos para la impresión 3D, ¿no? Se podría usar de diferentes tipos de plástico. Lo ideal sería fomentar esta práctica de tal manera que podría ser no solamente un modelo estándar, sino quizás personalizar de acuerdo a los tipos de árboles, tipos de raíces o tipo de tallos que se podrían presentar. Como sabemos, la agricultura es muy variada y depende bastante también el clima y el suelo a dónde va dispuesto. Claro, claro, claro. Obviamente entonces se toman en consideración esos factores, ¿no? Que al final afectan en el modelo y en el prototipado.
Sí, perfecto. Pasamos con la siguiente pregunta. Eh, ¿Existen tecnologías o metodologías específicas que recomendarían para la fabricación de este tipo de producto? Eh, Sí, de acuerdo al presupuesto, a la startup que ustedes formen, podremos plantear con una muy especializada, como es la impresión 3D a gran escala. Tenemos equipos que van desde los $6.000 hasta los $18.000, con una velocidad que, si no me equivoco, por milímetro por segundo, que tranquilamente al tamaño que ustedes tendrían les demoraría entre hora a 2 horas el tema de la fabricación. ¿No? Podríamos plantearlo, siempre y cuando también veamos desde la materia prima poder hacer filamentos de este plástico reciclado. Aunque también ya en el mercado, claro, un mercado extranjero, los venden ya con filamento, ¿no? Como hilo para impresora 3D. Ahora, de otra forma, podríamos usar moldes convencionales, ¿no? Por Claro, claro, de ejemplo, forma convencional. mediante lo que son plásticos rígidos, usando su mismo proceso, pero con una materia prima diferente. Podríamos plantearlo como moldes metálicos al comienzo para que le den la forma. Ahora, eso también dependería también el volumen con el que trabajen. Porque una parte importante también de esta producción y lo que influye bastante en la producción como tal es la demanda que pueden llegar a tener. Claro, claro. Sí, muy interesante tu aporte, la verdad, ¿no? Sí, o sea, obviamente es muy importante, ¿no? Identificar o más o menos presupuestar nuestra maquinaria, ¿no? Bueno, vamos con la siguiente pregunta respecto a la idea de negocio. ¿Cómo podríamos evaluar el potencial del mercado para este producto? Claro, valor de posición de mercado, como ya hemos visto en diferentes, bueno, han visto en diferentes cursos, es haciendo lo que son estudios propiamente dichos del mismo mercado agricultor del que están ustedes planteando el problema. Eh, Sabemos, ¿no? Los diferentes tipos de clima que tiene el país. Sabemos que también que el enfoque que tenemos nosotros es para suelos o climas un poco áridos y tendríamos un enfoque principal en lo que es la costa peruana, donde se cultiva mucho, pero se utiliza demasiados recursos hídricos o se puede decir, se modifica mucho el ambiente al momento de hacer la agricultura. Podemos plantearlo eso, ¿no? Plantear comenzando por partes áridas, como por ejemplo tenemos Lima no metropolitana o Lima provincia. Podríamos ejecutarlo en Huaral, donde hay muchas cosechas, que muchas veces se modifica, se hace pequeñas canaletas para que pueda llegar y se pueda absorber sobre todo las pequeñas cantidades de agua que podría caer. Ahora, si nuestro dispositivo también podría dosificar en el tema de la eficiencia de agua, porque una cosa es que no, que llueva poco, otra cosa es que llueva mucho y sature la planta, ¿no? La inunde o genere un suelo muy eutroficado, lo cual mata a la planta. Podríamos utilizar también selva baja. Este clima, que son muchas veces que se irrigan bastante, generalmente producen inundaciones, ¿no? A pequeñas escalas, pero con el equipo adecuado, con el accesorio que ustedes plantean, podrán dosificar, lo que esto permitiría mantener el cultivo a largo plazo, no reemplazarlo y que el periodo de sembrado y cosecha sea mucho menor. Claro, sí, obviamente muy interesante lo que comentas. Hacemos tu aporte. Eh, Pasando a la siguiente pregunta. ¿Qué estrategias de comercialización considerarían más adecuadas para impulsar la adopción de este producto en el mercado o el impulso de este producto en el mercado? Ya, nosotros podríamos, o ustedes podrían hacer lo que es una comercialización mediante campañas publicitarias, en este caso no por redes sociales, debido a que muchos de los campos de agricultura están fuera de las ciudades, por lo cual el acceso a la red es un poco mínima. Lo que podríamos hacer, si es en la costa, se podría hacer una venta directa, yendo a presentar el producto a ciertas haciendas. Como sabemos, aún en el Perú y en Lima provincias existen todavía las licencias de agricultura, donde se podría presentar el accesorio y de esa manera generar una oferta, no, una demanda, perdón, real, de acuerdo al requerimiento de su público objetivo. Y poco a poco ir creciendo.
También podríamos utilizar métodos de difusión como las radios, que son la principal fuente de comunicación e información en lo que son zonas agrícolas. También podríamos lo que son hacer pequeñas campañas mediante eh, asociación con algunas, lo que se llaman, por ejemplo, tiendas comercializadoras de abono, ¿no? Que son muy comunes en las provincias y sobre todo en zonas ganaderas y agrícolas. Y por último, también podríamos trabajar con SENASA, siendo que es la principal autoridad de salud ambiental que ve el tema de los cultivos, que ve el tema del agrícola. Y si se podría también desarrollar, presentar la patente del proyecto desarrollado al Instituto Nacional de Desarrollo Agrario. Claro, perfecto, perfecto. Sí, la idea es obviamente llegar a los puntos más estratégicos, ¿no? Para poder conseguir una penetración de mercado muy buena, ¿no? Respecto a lo que es los negocios similares que existen, ¿qué lecciones podemos aprender de experiencias anteriores en la industria o en productos similares? Podríamos aplicar, por ejemplo, o un caso general, un caso ya muy visto, los viveros, ¿no? O invernaderos. Muchas veces, muchos de estos incluso no mantienen temperaturas controladas. Lo que hacen es bloquear muchas veces factores externos, tales como lluvia a gran escala, o luminosidad, o rayos del sol. Es un ejemplo básico, accesorios que se ponen por encima de los cultivos, ¿no? Adicionalmente, un tiempo que estuve de viaje por la parte centro del Perú, veía cómo usaban muchas veces el tema de costales tejidos entre sí para poder tapar, para poder, de una u otra manera, permeabilizar el ingreso de agua a los cultivos. Eso de manera empírica, como lo hacían los mismos agricultores. Ahora, ustedes presentando este accesorio sería mucho mejor, mucho más eficiente. Claro, sí, obviamente cuidar esos aspectos es muy importante, ¿no? Sí, obviamente dependiendo del clima en el cual se aplique, ¿no? Es muy importante ello. Bueno, continuamos con la siguiente pregunta y para terminar. ¿Qué tendencias o cambios en el mercado podrían afectar el éxito de nuestro producto y cómo podríamos adaptarnos a ellos? El principal cambio, ¿no? Que ustedes podrían presentar, bueno, serían el tema de los fenómenos naturales, grandes inundaciones, despliegues de masa terrestre, ¿no? Inundaciones sobre todo adaptarse al tema del cambio climático, que muchas veces desaparece las cosechas o el sembrado que muchos de nosotros requerimos. Por ejemplo, el fenómeno del niño podría ser un gran factor a que ustedes tomen en cuenta. También podría ser bastante importante que tomen en cuenta el tipo de suelo y la eutroficación que puede tener. También la capacidad de retención del agua de cada planta, ¿no? De cada árbol, de cada cosecha. Adicionalmente, también el tema de las plagas. Muchas de esas quizás al momento de retener agua en el tema de su dispositivo podría ser también fuente para que se propaguen ciertas plagas. Entonces, tener cuidado también. Ver algunas recomendaciones que se podrían dar para que funcione de manera correcta. Claro, claro. Justamente los factores externos como el fenómeno del niño, que es un factor muy importante a considerar, es algo que también en la planeación del producto lo hemos considerado. Y bueno, obviamente como tú comentas, las inundaciones sí es un poco complicado manejarlo porque obviamente este producto simplemente va en la base. No hay forma de cómo, digamos, proteger a la planta de una inundación y todo ello, ¿no? Entonces, obviamente no nos hemos centrado tanto en eso, sino simplemente en generar, digamos, condiciones más ideales a cada planta. Como por ejemplo, en este caso, hemos diseñado, hemos propuesto varios colores de prototipos o de productos en los cuales, independientemente de su propiedad o la característica de cada color, para absorber o no los rayos ultravioletas,
porque digamos, en este caso, si